Semáforo rojo debido al aumento en el número de contagios y hospitalizados. Al respecto, saludo a la doctora Lauri Jiménez Fibi, jefa de Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. Buenas tardes. ¿Qué tal, Tania? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Doctora, esta medida llega tarde. ¿Cuál es la lectura después de que, una semana después de que se minimizara la importancia del semáforo epidemiológico? Sí, es complicado decir si viene tarde o no. Porque lo que viene es una medida mal empleada, eso es lo que pasa. Es decir, se ha querido hacer creer a la población algo que no es cierto, que lo único que se puede hacer en estos casos es recurrir nuevamente a los cierres masivos, que todo el mundo se encierre, que cerremos las empresas, otra vez los negocios no esenciales, qué sé yo. Esta no es la forma de controlar la pandemia. La pandemia se controla estableciendo estrategias de contención epidemiológica para disminuir la carga de contagios en la comunidad. Esa es la forma de controlar un problema epidémico de esta naturaleza. Los cierres masivos vienen a un costo demasiado alto, tanto económicamente como socialmente, a el país o a las ciudades o regiones donde se hacen los cierres. Entonces, pues si el cierre vino tarde o no, si es lo único que van a hacer, como se hizo en la Jornada Nacional de Sana Distancia, es decir, se cierran los negocios. Pero ¿cuál es el propósito de cerrar? El propósito de cerrar es disminuir la velocidad de la propagación de los contagios para que mientras las autoridades puedan tomar las medidas que se requieren tomar para empezar a disminuir los contagios en la comunidad. ¿Qué medidas? Pues ampliar las pruebas, rastrear contactos, aislar a los casos positivos y con esto cortar las cadenas de transmisión y permitir que empiece a disminuir los contagios, es decir, la carga viral en la comunidad. Ahora, en la Jornada Nacional de Sana Distancia no se hizo esto, simplemente se cerró la gente y se le hizo creer que con encerrarse o si se encerraban suficientemente bien o suficiente tiempo, el problema se iba a solucionar. Y esto es mentira, es decir, que disminuye la velocidad de contagios momentáneamente, temporalmente. Pero si esto no va de la mano con las medidas de contención epidemiológica, lo que pasa es lo que estamos viendo ahora. Es decir, que una vez que la gente empieza otra vez a movilizarse, la carga viral pues se quedó como estaba y ahora sigue aumentando. El problema en este caso es que la carga viral en nuestro país ya es tan alta porque nunca se ha hecho un esfuerzo de contención que ahora pues encierran a la gente. En segundo cierre va a tener que ser más largo para empezar a sentir un efecto en la disminución de casos y de funciones. Pero entonces nos tendremos que preguntar esto, ¿cuántos cierres de este tipo puede soportar la economía mexicana? ¿Cuántos negocios van a quebrar ahora en este cierre? Máxime que se está dando en una época que suele ser la época en donde estos negocios tienen la mejor parte pues de sus actividades, ¿verdad? En donde ganan más, qué sé yo. Entonces va a ser muy dramático. Ahora, pues es necesario hacerlo ahora, pues sí, porque está todo colapsándose, ¿no? Es decir, está completamente fuera de control. Pero el control no va a venir de seguir cerrando, es decir, que las autoridades sigan eludiendo lo que es su obligación y responsabilidad, que es detener esto desde la comunidad, detener los contagios en la comunidad con pruebas, rastreos, aislamiento de casos positivos. Entonces, si lo que piensan hacer es otra vez encerrar a la gente y no hacer nada adicional, pues entonces ahora va a ser un cierre más largo, menos efectivo, y esto otra vez con las consecuencias sociales y económicas. Y en cuanto la gente se vuelva a movilizar, es que el virus sigue ahí. Claro. ¿Sí? Ese es el problema, que el virus sigue ahí y cada vez está más disperso. En cuanto se movilicen otra vez, pues otra vez se van a disparar los contagios. Claro. El problema aquí no es hacer cierres, es hacer contención epidemiológica. Doctora, ya tenemos el tiempo encima. Déjame preguntarte de este despliegue que se realizó esta mañana. Pues este supuesto ensayo de traslado de la vacuna, esta es una acción vista en otros países, ¿es necesaria? Ensayo de traslado de la vacuna, pues supongo que sí es necesario, no sé,
pues es necesario porque se necesita, las autoridades parece que quieren hacer mucho show, ¿no? O sea, se trata del showmanship, ¿no? Más que realmente de tomar acciones. Pues sí, hacen un ensayo de traslado de la vacuna, ojalá que lo hagan bien y que el ensayo haya servido de mucho, porque cuidado, la vacuna que viene, que es la de Pfizer, en donde se le salga un poquito, abren la caja más veces de la que se puede abrir, esa vacuna llega a una temperatura más alta de la que puede estar, pues van a estar poniendo vacunas inactivas, es decir, que van a estar vacunando gente con agüita, ¿sí? Es decir, sin el componente activo de la vacuna. Entonces, pues sí, que hagan los ensayos, qué sé yo. Pues esto no sé si necesariamente hubiera requerido ensayos, sino simplemente que se pongan las pilas, que sepan bien cómo hacer las cosas y que armen una estrategia seria de vacunación. Sí, eso es lo que estamos careciendo. No tenemos una estrategia bien estructurada de vacunación. Entonces, pues sí, se hace mucho espectáculo ahora con el ensayo. Pues si lo necesitan, pues está bien, ¿no? O sea, pero yo creo que más que ese tipo de espectáculos mediáticos, lo que necesitan es realmente tener claro cómo la vacuna se va a manejar, administrar, etcétera, ¿no? Y hacerlo adecuadamente para garantizar que las vacunas que se vayan a administrar estén en condiciones todavía de actividad, ¿no? Es la doctora Lauri Jiménez Fibi, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. Muchas gracias por estar con Mega Noticias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación.